fornicaciones, los homicidios de la mente humana. Génesis 6:5 nos recuerda que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón, no es el corazón de Dios, sino el corazón de los seres humanos, solo era de continuo mal. Estoy leyendo de las notas suyas, por favor. Vea, en Jeremías 17:9, el pasaje clásico con relación a la condición de nuestro corazón perverso, depravado, inmundo, engañoso, es el corazón. Ahí se refiere a la mente, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? La idea de que alguna persona pueda identificarse a sí mismo como creyente, cristiano, y a pesar de que la Escritura habla con claridad sobre algo, que la persona pueda decir, sí, la Escritura dice eso, pero yo siento en mi corazón me dice que haga esto, aquello, otro, pues eso simplemente es un gran error. Es un error craso, pues porque la Escritura, no el pastor Edwin, no ningún otro pastor, sino la palabra de Dios, claramente dice que el corazón, de donde emanan nuestras ideas y pensamientos y todas estas cosas, es engañoso primeramente y perverso más que ninguna otra cosa. ¿Quién lo podrá conocer? Así que eso fue parte de la introducción que tuvimos la vez pasada. En nuestro estudio, que comenzamos hace ya como 2 meses y medio, hemos estado estableciendo un fundamento firme y el fundamento en sí mismo consiste primeramente en lo que sucede en la cruz del Calvario, y como ya dijimos, en la cruz del Calvario lo que vemos es al Hijo de Dios sacrificado, nuestro sustituto. Vemos al Padre satisfecho con el derramamiento de la sangre pura, perfecta de Jesucristo. Y vimos también cómo el Espíritu Santo es enviado, luego de que Cristo asciende, el Espíritu Santo es enviado, y en el proceso estamos viendo cómo nuestro Padre Celestial es glorificado. Eso nos conduce a lo que Dios tiene que decir acerca de nuestra salvación, en particular, como dijimos la vez pasada, a la magnitud inmensa de nuestra necesidad espiritual. Dijimos, hicimos una ilustración bastante extensa, citando un diálogo que tuvo Francis Schaeffer hace muchísimo tiempo atrás, pero la afirmación que vale la pena recordar es que para que una persona pueda ser salvado de algo, primero esa persona precisa saber que está en necesidad de ser rescatada. Y el punto que establecimos es que, por ejemplo, una persona que se encuentra nadando en un lago sin dificultad de ninguna clase, sea el estilo que esté utilizando para nadar, no es de esperarse que esa persona que está tranquila, que se siente cómoda con lo que está haciendo, vaya a gritar, sálvenme. La persona que grita, sálvenme, es la persona que quizás tenga un calambre, quizás haya perdido la fuerza, está experimentando alguna deficiencia fisiológica y se está ahogando, ¿right? Es la persona que en medio de un lago se espera que grite, sálveme. Por lo tanto, el principio bíblico que enfatizamos es que hasta que nos demos cuenta de que necesitamos ser salvos, nos demos cuenta de ello, nunca entenderemos, entre otras cosas, la belleza de la salvación, las implicaciones que tiene, y nunca llegaremos a comprender nuevamente esas gloriosas implicaciones que la salvación tiene para aquellos que son objetos de ella. En las notas suyas, donde dice Dios por medio de su palabra revela la inmensa magnitud de nuestra necesidad espiritual, lo primero que vimos fue la innegable realidad de nuestro pecado. Vemos en la narrativa que tenemos ahí de Génesis, capítulo 3, versículos del 1 al 7, ahí lo que vemos, la narrativa que todos hemos leído en determinado momento, la vez pasada la leímos, nos detuvimos
señalar algunas cosas, ¿verdad? No tenemos tiempo en esta noche para hacerlo, pero sí podemos decir que Génesis 3, del 1 al 7, nos explica la entrada del pecado al mundo, ¿right? Y la explicación que tenemos ahí, entre los propósitos que tiene el propósito de recordarnos cuál es el verdadero origen del pecado. Es interesante la forma en que se expresa, cómo el pecado entra, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito sobre el particular en la noche de hoy. En las notas suyas, por favor, para beneficio de los que no estaban la vez pasada, hay 3 blancos que necesitamos llenar. El primero es que nosotros hemos rechazado la palabra de Dios. Lo vemos, cada una de estas afirmaciones están presentes en el contenido de Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 7. Hemos rechazado con Adán y Eva la palabra de Dios, la frase esta, con que Dios dijo, con que Dios os ha dicho. Hablamos sobre ese particular y cómo nosotros, pues, al igual que Adán y Eva, hemos rechazado la palabra de Dios. Segundo, nosotros hemos despreciado la autoridad de Dios. En otras palabras, hemos afirmado nuestra independencia de Dios. Adán y Eva, Dios le dijo que no comiesen de tal árbol en particular y ellos decidieron hacerlo y nosotros continuamos haciendo precisamente lo mismo en distintos aspectos de nuestras vidas porque decidimos hacer las cosas en una manera distinta. Dios quiere que hagamos algo en una forma en particular, está claramente delineado en la palabra de Dios, pero nosotros insistimos en hacerlo a la manera de nosotros y al hacerlo estamos nuevamente despreciando la autoridad de Dios y estamos rechazando el señorío de Dios en nuestra vida. Tercero, nosotros, al igual que Adán y Eva, hemos negado el carácter de Dios. Así que vimos esas 3 cosas en la innegable realidad de nuestro pecado. Y lo segundo que vimos es la innegable realidad de nuestro estatus espiritual. Yo creo que por ahí es donde debemos comenzar en esta noche. Nuestro estatus, la condición espiritual nuestra, la innegable realidad. Vemos entonces en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, que dice lo siguiente. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, está la instrucción que Dios le da, de todo árbol del huerto podrás comer, versículo 17, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Todo el mundo lea conmigo lo que falta, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y sabemos que ellos comieron y sabemos que inmediatamente no experimentaron una muerte física, pero sí experimentaron una muerte que Dios claramente había establecido, que es la muerte espiritual. El otro pasaje que tenemos aquí que nos recuerda claramente acerca de nuestro estatus espiritual es Romanos capítulo 5, versículo 12. Pablo escribe de esta forma: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó ¿a quiénes? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Right? Vale la pena detenernos un segundo aquí. Primeramente, Pablo comienza diciendo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Right? No se trata de un pecado en particular, sino se trata de la propensión inherente al pecado que entra en el género humano. Los hombres, desde ese momento en adelante, se convirtieron en pecadores por naturaleza. Adán, nos dice la Escritura, que es lo que el versículo 12 nos está insistiendo, transmitió a todos sus descendientes la naturaleza pecaminosa inherente que Adán llegó a poseer a causa
de su primer acto de desobediencia. ¿Okay? Esa naturaleza, importante reconocer, está presente desde el momento de la concepción. Apunte por ahí en algún lugar, Salmo 51:5, donde el salmista dice que en pecado me concibió mi madre. Salmo 51:5. Así que esa naturaleza está presente en cada ser humano desde el momento de la concepción, lo cual hace imposible que el hombre pueda vivir por sí mismo de un modo que pueda agradar a Dios. Así que el versículo 12 nos dice, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, ese hombre es Adán, y con el pecado de Adán toda la humanidad pecó, puesto que su pecado transformó su naturaleza interior, trae consigo muerte espiritual, trae consigo algo que para muchos de nosotros nos resulta incómodo aceptar en nuestras vidas, que es depravación, y esa naturaleza pecaminosa pasaría también por vía genética a toda la posteridad. Nos dice entonces que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte. Sabemos, como ya mencioné hace un momento, que Adán no es sometido a muerte inmediatamente de su pecado, tampoco Eva, pero a través de su pecado la muerte se convierte en una certidumbre o certitud dolorosa para él y para su posteridad. Hemos establecido por muchos años, por mucho tiempo, lo que la Biblia enseña con relación a esta realidad que provoca tanto temor a la raza humana, y estoy hablando de la muerte. La muerte tiene 3 expresiones, ¿verdad? Y pues manifestaciones, debía haber dicho, que son claras. Si no estás familiarizado con lo que estoy diciendo, pues escriba al margen de sus notas lo siguiente. Primeramente, la palabra nos habla acerca de una muerte espiritual que es equivalente a separación espiritual. Es la muerte espiritual que cada uno de nosotros nacemos con ella, esa separación espiritual. En Efesios capítulo 2, versículo 1, nos recuerda que cuando estábamos muertos en nuestros pecados, Dios nos dio vida. Right? Esa muerte espiritual. Cuando estábamos separados espiritualmente, cuando estábamos muertos espiritualmente, Dios nos dio vida espiritual. Así que una de las manifestaciones de esa muerte que entra con el pecado es la muerte espiritual. La muerte física está como está establecido para todo ser humano, que mueran una vez y luego de eso el juicio. Eso es Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y ahí está hablando de muerte física. No hay chance de morir físicamente y morir y volver a nacer y volver a morir. No, solamente hay una muerte y luego de eso el juicio. Establece la Escritura en Hebreos 9, 27. Y la tercera manifestación de la muerte es lo que se conoce como la muerte eterna. En el contexto escatológico, Apocalipsis, se le conoce también como la segunda muerte, y que en esencia consiste no solamente en la separación eterna de Dios, sino también en el tormento eterno en ese lugar que en el día de hoy no se hace mucha referencia en la iglesia, que es el infierno. Si la muerte eterna es lo que le espera a las personas que mueren físicamente estando muertos espiritualmente, estando separados de Dios. La persona que no ha tenido un nacimiento espiritual, que muere físicamente, inevitablemente habrá de experimentar esa muerte eterna, esa separación de Dios en ese lugar que fue preparado para Satanás y sus demonios. Y concluye diciendo Pablo que esa muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, por cuanto la humanidad entera se cobija sobre los lomos de Adán, y mientras la procreación heredó su condición caída y depravada, puede decirse nuevamente que todos pecaron en él.
lo que es importante de todo esto, y aquí es donde quería llegar, a lo que hemos mencionado muchas veces, pero que vale la pena volver a recordar, es lo siguiente. Si quiere escribir esto en algún lugar, en el margen de las notas suyas, puede escribirlo porque vale la pena. Los seres humanos no son pecadores porque pequen. Los seres humanos no son pecadores porque pequen, sino que pecan porque son pecadores. Los seres humanos no son pecadores porque pequen, sino que pecan porque son pecadores. Muy importante para nosotros tener claro eso en nuestras mentes. En las notas suyas entonces, en la segunda página, en la parte superior, allí en el medio nos habla de la doctrina de la depravación. La palabra doctrina, definición que hemos establecido simple para nuestro estudio, simplemente se refiere a algo que Dios ha dicho en su palabra. ¿Qué es lo que Dios ha dicho en su palabra con relación a la depravación del hombre? Es lo que se conoce entonces como la doctrina de la depravación. Escriba esto si no lo ha hecho en este momento. Estamos muertos en nuestros pecados y somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Eso no es todo lo que Dios ha dicho con relación a la depravación del hombre, pero es un muy buen punto de partida. Si usted entiende eso, si usted cree eso, si usted establece esa verdad como fundamento, entonces otras doctrinas, otras expresiones, otras cosas que Dios ha dicho, por ejemplo, en cuanto a la salvación, regeneración, justificación y todo ese sinnúmero de cosas que Dios se ha expresado, pues entonces usted va a poder entenderlas sin mucha dificultad. Si usted no puede procesar la doctrina de la depravación, pues va a ser bien dificultoso para usted poder entender y gozarse y disfrutar y alegrarse y dormir tranquilo. Y cuando mencionan la palabra muerte, pues no es que usted haga un party, pero usted no le quita el sueño como normalmente le quita el sueño a la mayor parte de las personas. Dijimos en las últimas semanas, señalamos que la madre de todos los temores es el temor a la muerte, right? Okay. So, es importante para nosotros tener el conocimiento de qué es lo que Dios dice con relación a la depravación del hombre. Y lo primero que debemos tener claro es que nosotros estamos muertos en nuestro pecado. El pecado entró al mundo por un hombre, Adán. Con el pecado entró la muerte, así la muerte ha pasado a todos los hombres. Right? Eso es parte del equipaje con el cual cada uno de nosotros nacemos. ¿Ok? Now, quiero leer algo brevemente con relación al asunto de la depravación y sobre todo de la depravación total. Esto es un escrito de un pastor alemán que se llama George Van Veren. Esto es lo que dice. El tema de la depravación total no es uno el cual es generalmente conocido y confesado dentro del mundo de la iglesia de nuestros días. En otras palabras, que el asunto de la depravación total no es un asunto que usted se va a encontrar en cuanta iglesia usted va a ir, de distintas denominaciones, las predicaciones hablando sobre ese particular. Por el contrario, dice este pastor Van Veren, está la tan a menudo repetida expresión que aún es más popular. No es popular hablar de la depravación total, pero lo que sí es popular es hablar de cosas como esta. Expresión popular. Escuche, porque probablemente usted y yo en algún momento hemos dicho algo parecido. Esta es la expresión popular al cual hace referencia. Hay algo de malo en los mejores de nosotros y hay algo de bueno en los más malos de nosotros. ¿Me escuchó? Right? No me diga, no me levante la mano, ni mueva la cabeza, ni nada de esa cuestión, pero es muy probable que en determinados momentos nosotros hayamos pensado de esa forma. O al escuchar eso en este momento quizás digamos, amén, gloria a Dios, ¿sabe? Tremendo, eso es cierto, ¿ok? Now,
yo someto a su consideración que bíblicamente necesariamente no es de esa forma. ¿Qué es lo que debemos entender por depravación total? La frase está compuesta por dos palabras cuyos significados son de por sí evidentes. Primero, depravación, que significa maldad, corrupción, perversidad, que es propia del hombre degenerado. Nosotros no solamente somos depravados, sino que somos degenerados. Right? Cuando hablamos de la depravación del hombre, pues yo creo que sin problema, si algún día se fuera a escribir mi biografía, podrían ponerle ese título, no hay problema. Al comienzo de mi vida, así era la cosa. Depravación total, degeneración total. Y a mí no me provoca ninguna incomodidad, no me molesta ver ninguna clase. Y mi pregunta, aunque no quiero que me conteste, es, ¿y a usted? ¿Se ve usted de esa forma? Y yo lo que someto a su consideración es que si usted nunca consigue verse de esa forma y ver que eso es una realidad en su vida, es muy poco probable que usted pueda disfrutar y sacarle el jugo y exprimir y disfrutar de las bendiciones que traen doctrinas como la justificación, como la salvación por gracia y todo este sinnúmero de doctrinas que es lo que Dios dice. Acuérdense, doctrinas no son cosas que los hombres proposiciones de hombres, simplemente la palabra doctrina se refiere a lo que Dios ha dicho sobre algo en particular, ¿verdad? Doctrina sobre el pecado es que es lo que Dios ha dicho sobre el pecado, amén. Doctrina del bautismo, ¿qué es lo que Dios ha dicho sobre el bautismo? ¿Estamos claros? All right? So, por lo menos eso quizás aprendemos en esta noche, ¿ok? Now, así que la depravación significa maldad, corrupción, perversidad. Cada una de esas cosas es propia del ser humano degenerado. El agregar la palabra total a la depravación es enfatizar sin ninguna sombra de duda la verdad, escuche, de que no hay bien en lo que fuere en el hombre natural, en el hombre que es nacido del malvado Adán. Continúa diciendo, la frase depravación total recalca de la manera más fuerte posible la verdad de la Escritura de que no hay nada bueno en el hombre natural para nada. Y señala entonces en Génesis 8:21, donde leemos, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra. Esto es luego de la situación con Noé y el diluvio y todas esas cosas. No volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Todo lo que hay dentro del hombre es malo desde su juventud. Y como señalamos al principio, Salmos 51:5, nuevamente, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esto que escribe este señor es muy interesante. Dice, usted probablemente ha escuchado a la gente hablar de bebés inocentes. Pero el salmista insiste en que él fue formado en iniquidad, fue concebido en pecado. Él no se consideró a sí mismo inocente al nacer, porque ya al nacer era depravado. A los niños no hay que enseñarles a pecar, no hay que enseñarles a mentir, no hay que enseñarles a ser egoístas. ¿Amén? Hay que enseñarle todo lo contrario. Eso sale ahí natural. Y lo que estamos viendo nuevamente, ¿por qué es de esa forma? ¿Por qué están pasando las cosas que están pasando? ¿Por qué sucede todo lo que está sucediendo alrededor nuestro? ¿De dónde sale eso? Es que el problema con los ambientes, el problema con el ambiente. No, es que desde los años 40 empezaron a ponerle vacunas a los niños y eso es lo que ha provocado todos estos problemas que hay en el día de hoy. Lo que estamos considerando es el origen, de ahí, de lo que estamos considerando la depravación del hombre,
es que surgen todas estas cosas nuevamente. En Romanos capítulo 3, versículos 10 y 18, al 18, que vamos a estar estudiando ya mismo, dice lo siguiente. Escucha simplemente, escuche. Como está escrito, Pablo está citando distintos pasajes en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel, del Antiguo Testamento, Salmos, Antiguo Testamento. Como está escrito, no hay justo quiere decir perfecto, sin mancha. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay. Y no hay quiere decir, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. Espérate un momento. Yo conozco montones de personas que rechazan a Dios, que se declaran a sí mismos ateos o agnósticos y hacen obras de caridad. Pero lo bueno que aquí está hablando no es definido por la cultura nuestra, sino es definido por Dios. Amén. Conforme a la definición de bueno que Dios tiene, dice la Escritura, que no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Ahora aquí está la descripción. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engaña, veneno de áspides, son serpientes, hay debajo de sus labios. Está hablando de cada uno de nosotros. All right? No, si alguno de ustedes está diciendo, eso me acuerda fulano, pues entonces you're missing the point. Tiene que pedirle a Dios que te ayude porque estamos hablando de nosotros. Eso es lo que Dios dice de nosotros. Eso es lo que no permite que haya armonía. Eso es lo que provoca que en las relaciones haya esta tirantez, tirijada y cada cual para lo mío, y cada cual luchando por las cosas de él, por el egoísmo que está metido dentro del corazón de cada uno de nosotros. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor delante de sus ojos, y el temor que se refiere es temor de Dios. Así que estos son algunos de los muchos pasajes bíblicos los cuales insisten acerca de la verdad de que el hombre natural es totalmente corrupto. El hombre natural, right? El hombre natural es el hombre que no ha nacido de nuevo, que no ha tenido un nacimiento espiritual. El hombre natural es incapaz de hacer ningún bien de cualquier forma. Y ese bien, otra vez, es definido por Dios en su palabra. ¿Okay? Él no puede complacer a Dios, el hombre natural. Él no obedecerá la santa ley de Dios porque no puede hacerlo. Él no desea entrar a la gloria eterna tampoco. ¿Ok? Así que en Efesios capítulo 2, versículo 1, nos dice la Escritura que Él, Dios, nos dio vida a nosotros, vida espiritual. Estoy de regreso en las notas suyas, por favor. Inmediatamente donde dice doctrina de depravación, el primer pasaje que aparece registrado allí es Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice, Él, Dios, nos dio vida, subraye vida, porque no es vida física, es vida espiritual. Nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos, no muertos físicamente, sino muertos espiritualmente en vuestros delitos y pecados. Right? Así que las consecuencias del pecado están presentes en todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida. Right? Así que vamos a ver algunas de las afirmaciones que hace la palabra de Dios con relación al asunto que estamos considerando. Right? Las consecuencias del pecado. Lo primero es que nuestras mentes están cegadas. Nuestras mentes están cegadas. En muchas formas, nuestro pensamiento carece de fundamento. La forma que pensamos, mire para acá todo el mundo, por favor. Cuando decimos que en muchas formas nuestro pensamiento carece de fundamento,
Estamos haciendo referencia al momento en que nosotros juzgamos, nosotros evaluamos, nosotros discernimos las circunstancias que tenemos a nuestro alrededor, delante de nosotros, con las cuales nos enfrentamos. Muchas veces nuestro pensamiento, la forma en que respondemos, discernimos, evaluamos lo que está pasando dentro de nosotros, carece de fundamento. Y nos dice entonces, porque insistimos en afirmar lo que dijimos al principio, que somos sabios cuando en realidad somos ¿qué? Empieza con insensatos, right? Ahí está la cosa, ¿verdad? En muchas formas nuestro pensamiento carece de fundamento, y pensamiento, como ya lo dije, la forma en que evaluamos las circunstancias, la forma como respondemos a los estímulos que tenemos delante de nosotros, carece de fundamento porque insistimos, no tenemos un fundamento porque insistimos que somos sabios. I know what I'm supposed to do. Y aunque la Biblia dice que esto debe hacerse de esta forma, pues yo soy más sabio de lo que dice la Biblia, pues porque yo lo hago de esta forma, ¿verdad? Right? Cuando en realidad somos insensatos, ¿ok? En realidad, lo que queremos enfatizar es que somos insensatos porque nuestras mentes están cegadas, ¿ok? Ahora, vamos a ver entonces unos pasajes bíblicos aquí que tenemos del libro de Romanos que son altamente serios y pues la esperanza es que pues podamos tener la actitud correcta al momento de leerlos. Sabemos, antes de leer, sabemos que Dios desea el bien para nosotros. Amén. Él es el buen pastor y nos dice que su bondad y su misericordia nos siguen todos los días de nuestra vida. No hay forma de que Dios en su santidad pueda desear mal para su pueblo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para enseñar, para corregir, para instruir, para que el hombre y la mujer de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra, entiéndase, para todo lo que Dios ha determinado que nosotros debemos envolvernos. Right? Aquí tenemos la palabra de Dios y es útil para eso. Dios nos la dio precisamente para eso, para encontrar en ella la instrucción que necesitamos para que eso que Dios tanto desea para nosotros, buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, pues se realice. Una de las cosas que Dios nos ha dicho con claridad es que nosotros estamos en el mundo, ¿cierto? Pero nosotros, ¿qué? No somos de este mundo, ¿right? El mundo se refiere al cosmos, se refiere a todo este medio ambiente donde nosotros estamos, con todas sus instituciones, con todas sus filosofías, con todos sus pensamientos, con todo su engranaje, con todos sus sistemas que son contrarios a la voluntad de Dios, que son antónimos a lo que Dios dice en su palabra, que no van cogidos de la mano, que van, es todo lo contrario, ¿verdad? Nosotros estamos en este mundo que vive de esta forma, que piensa de esta forma, que valoriza de esta forma, que insiste en que los mecanismos que el hombre debe utilizar para lograr su autorrealización y conseguir éxito y estar cómodo y estar feliz, pues son contrarios a la voluntad de Dios. Dios dice que nosotros estamos en este mundo, pero que no somos de este mundo. Y también nos dice en Romanos, capítulo 12, otra vez, el versículo 2, que no nos conformemos a este mundo. En otras palabras, ahora, antes estábamos muertos espiritualmente, ¿verdad? Y pues nosotros estábamos en el mundo y caminábamos como los hijos de ira, felices en ese mundo, ¿right? Estábamos en el vertedero, ¿se acuerdan? ¿Right? ¿Sabes? En el vertedero. Y jugábamos con la basura. ¿Alguien no sabe lo que es un vertedero? Un basurero, donde se echa la basura, se acumula la basura. Y no, ¿right? ¿Qué otra palabra hay para vertedero en alguno de los países de ustedes? Vertedero. ¿Todo el mundo es lo mismo?
Basurero, vertedero, ¿verdad? Ok, pues sabemos lo que estamos hablando, ¿verdad? ¿Sabes? ¿Sabes? Crematorio o crematorio, ok. Pues el punto es que Pastor Marcelo en una ocasión hizo una ilustración aquí en la iglesia donde pues sugería, ¿verdad?, que sin Cristo, cuando estamos muertos espiritualmente, en esencia nosotros estamos en este mundo y este mundo es un vertedero. Pero como nosotros estamos muertos espiritualmente, nosotros no tenemos visión, no podemos ver, no podemos oír, no podemos oler, no tenemos sentido de tacto. Estamos ahí jugando con basura, con culebras, con cucarachas, con lombrices y con toda esa podredumbre, pero estamos bien felices, pero que bien felices, pero estamos ahí, tú sabes, en ese vertedero. Pero un día Dios nos abrió los ojos y los sentidos. Right? Y de momento nos dimos cuenta que, pero ¿qué es esto? ¿Qué peste? ¿Qué náusea? Toda esa cuestión, ¿verdad? Pues lo que nos dice la Escritura es que nosotros no debemos conformarnos a ese vertedero. Que lo que debemos hacer es ser transformados como el caterpillar, como la oruga de la mariposa, ¿verdad? De adentro hacia afuera. Y que esa transformación, que es lo que también conocemos como santificación, se realiza a través de la renovación de nuestro entendimiento. Cambiar nuestra forma de pensar. Y que esa renovación de mi entendimiento, el cambiar de la forma de pensar, está íntimamente ligada porque Dios lo ha determinado con la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo. Digamos que es el Espíritu Santo que lo hace, pero lo hace utilizando la palabra de Dios. ¿Será que el Espíritu Santo, que es Dios, pueda renovar mi entendimiento? Pues claro, porque Él es Dios. Pero Él ha establecido, conforme a lo que ha establecido, es que la obra va a ser realizada en la vida nuestra a través del poder de Él, pero por medio del estudio de la palabra de Dios. Amén. Esto lo hemos hablado 3 millones de veces. Simplemente creo que apropiado el momento. Compartía, creo, el domingo pasado con unas personas y pues compartí eso y lo comparto con ustedes nuevamente como recordatorio. Acuérdense que esto que tenemos aquí, este pensamiento, esta alma, esta mente nuestra, de la cual emana nuestra vida, sobre toda cosa que guardes, guarda tu mente, porque de ella emana la vida, ¿verdad? Pues nosotros sentimos lo que tenemos en nuestra mente. Y lo que nosotros sentimos es lo que se va a expresar en nuestra conducta. Sobre toda cosa que guardes, guarda tu mente, porque de ella emana tu vida. Lo que tú vas a hacer es lo que tienes en la mente. Right? So, en la mente nuestra, antes de Cristo, pues todo lo que había era la basura del mundo, los conceptos del mundo, la filosofía del mundo que habíamos aprendido en el barrio, en la escuela, en el colegio, en la televisión, todas las filosofías, todas las ideas, en las telenovelas, en las películas, en el internet, en el YouTube, toda esa información que hemos ido acumulando durante toda nuestra mente, es lo que tenemos en la mente. Y que al momento en que llegamos a Cristo, si lo vemos en términos de una balanza, ¿todo el mundo puede ver la balanza? ¿Todo el mundo puede ver una balanza aquí? ¿Okay? La balanza, pues en este lado está la basura del mundo y en este lado están los conceptos, las verdades de Dios. Cuando venimos a Cristo, la balanza está así. Aquí el peso es enorme, right? ¿Sabe? Porque es mucho, todo lo que hay es del mundo y hay 2 o 3 cositas de Dios. A través de la renovación del entendimiento, lo que sucede es que va entrando más y más y más y más de la verdad de Dios. Y llega un momento en que la verdad de Dios es la que gobierna nuestra mente, right? Es interesante
que siempre vamos a tener vestigios de aquella vieja naturaleza, van a estar por ahí. Pero que el poder de la palabra va a ser de tal forma de que ya no van a tener la injerencia que tenían en un momento dado. All right? So, ¿por qué toda esa explicación? Pues porque vamos a entrar entonces a leer unas porciones bíblicas que nos describen a nosotros antes de Cristo. ¿Ok? Right? Y que si esa no es la realidad nuestra en el día de hoy, es única y exclusivamente por la gracia de Dios. Amén. Hablamos de la muerte espiritual, ¿verdad? Que cuando nacemos separados de Dios, la muerte física, ¿verdad? Y la muerte eterna, que es lo que le espera a los que físicamente mueren separados de Dios. Y la verdad del caso es que cada uno de nosotros lo que merecíamos es muerte eterna. Y que si no nos espera la muerte eterna es por la gracia de Dios. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ok. Romanos capítulo 1, versículos 21 a 23. Hablando nuevamente del ser humano que está cegado en sus pecados. Y aquí nos explica entonces cuál es el resultado de estar cegados en nuestros ojos, ¿verdad? Como resultado del pecado. Dice, ya que habiendo conocido a Dios, porque Dios se ha revelado a través de distintas cosas, los cielos declaran la gloria de Dios y el firmamento de todas estas cosas, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios. That's the issue. Ahí no, hasta ahí se acabó la clase ahí. Right? Es ahí el problema. Habiendo conocido a Dios, nosotros, la pregunta que está sobre la mesa en el tintel es, en realidad, ¿hemos estado nosotros glorificándolo como a Dios? Y si somos honestos con nosotros mismos, luego de haber conocido a Cristo, la realidad es que estamos bastante lejos de glorificar diariamente, 24/7, en las decisiones que tomamos, en lo que hacemos y no hacemos, en la forma en que pensamos, cómo razonamos, cómo percibimos, cómo analizamos, cómo discernimos lo que está pasando. No, we're not. ¿Okay? Por eso tanta insistencia, porque los pasajes son fuertes, right? Aquí está hablando del ser humano que rechaza a Dios, pero los principios que se describen todavía puede que estén presentes y están presentes en el remanente que hay en nosotros aún todavía, right? Esos remanentes que se permanecen en nosotros del viejo hombre, la vieja naturaleza que nosotros teníamos, ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios. ¿Y qué otra cosa no hicieron? Subraye, por favor, subraye eso. Ni le dieron gracias, ni le dieron gracias. Desde hace como 6 o 7 meses atrás, casi todas las noches estoy teniendo conversaciones con mi nieto Elías, intencionalmente, para que él me conozca, para que conozca la historia de la familia, y de cualquier tema que él quiera hablar, sea de comida, sea de cocina, sea de lo que sea, y pues hemos estado pues cultivando esa relación intencionalmente. Right? Al principio yo tenía que venir, cuando venía al cuarto, decía, siéntate, sit. Right? Ahora cuando llega, él agarra la silla. So, sit there, right? Okay. So, anyway. ¿Por qué me estoy hablando de eso? Pues porque en las últimas noches hemos estado hablando de que la emoción humana más saludable es el agradecimiento. Nadie que sea agradecido va a morir solo. Lo contrario sucede con los que no son agradecidos. Así que, mire de dónde sale la cosa. Mire, no son ideas mías, me dice la cosa. Ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios.
No le concedieron el lugar que Dios se merece. Oh, yo creo en Dios, sí. Let me see it. Déjame verlo. Ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron ¿en qué? Subraye, porque ahí esa es la pata que cojeamos. Esa es la pata. Ahí está la cosa. Ahí está. Ahí se resuelven muchos problemas. En reconocer que estoy envanecido en mi razonamiento. Y como yo razono de esta forma, envanecido es que estoy exaltando el razonamiento mío, lo estoy poniendo por encima probablemente del razonamiento de Dios. Y su necio corazón fue entenebrecido. Peor todavía. Versículo 22. Pretendiendo, esto es una descripción de una persona que está ciega espiritualmente, ¿ok? Pretendiendo ser sabios, ¿se hicieron qué? Necios. Y como he dicho tantas veces, algunos de ustedes, ¿usted no tiene nada más que decir? Pues probablemente no, pero quizás sí, 2 o 3 cosas, ¿verdad? Que Dios me enseñe. Pero hay algunas cosas que tengo que repetirlas, pues porque es necesario seguir repitiéndolas hasta que yo las crea, hasta que yo las viva constantemente, quizás, y hasta que otros también las puedan creer y entender, ¿no? Right? Una de las peores cosas que puede acontecerle a un ser humano es llegar al final de su vida y reconocer que se ha estado engañando a sí mismo. Ya cuando no hay chance para darle para atrás, ni hay tiempo para vivir más, ya hasta ese punto, I fool myself. La palabra necio se traduce fool en inglés. Y aquí en la cultura norteamericana es por mucho tiempo, una de las peores ofensas que usted podía hacerle a una persona norteamericana es decirle, you're a fool. Algo serio, porque bíblicamente es algo sumamente serio. ¿Right? Y aquí la Escritura nos dice que, pues, pretendiendo ser sabios, muchas veces lo que hacemos es actuar neciamente. Y cambiaron, ahora hablando directamente a la cultura donde Pablo estaba viviendo y previo al tiempo de Pablo, y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, por imágenes de hombres corruptibles. Eso incluye también al pueblo de Israel. Vemos en el Antiguo Testamento, vemos eso montones de veces, del Dios incorruptible por imágenes corruptibles, imágenes de aves, imágenes de cuadrúpedos y de reptiles. Cada uno de los que estamos aquí escuchamos lo que dice la Escritura, pero para algunos de nosotros, yo incluido, al leer eso, pues trae a nuestra mente muchas cosas que estuvieron presentes en nuestro pasado. Right? Romanos capítulo 1, versículo 28 y 32. Otra vez, el hecho de que nuestras mentes están cegadas. Esto es lo que dice. Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, subraye eso. Porque eso es lo... O sea, cuando yo leo eso, pues lo que me viene a la mente son montones de veces que yo actúo precisamente de esa forma. E inmediatamente convicción is exemplified in my heart. O sea, ahí ¿sabes? Dice, hey, esto, aquello otro, ¿verdad? ¿No? Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios. Dios lo que hizo, y no lo ha hecho con nosotros, y somos salvos por la gracia de Dios. All right? Now, this is the thing. Esta es la cuestión. La cuestión es que si alguno de nosotros podemos tener la seguridad y la certeza de que somos hijos de Dios, de que Dios nos ha salvado, de que Dios nos ha dado vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados, pues al leer cosas como esta, lo que tiene que provocar en nosotros es un gozo, es una alegría, es un deseo de amar a Dios, de obedecer a Dios, de honrar a Dios. Eso es lo que debería provocar. No me debería dejar como si tal cosa. Todo lo contrario, ¿ok? ¿Qué dice? Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben.
están atestados, saturados de toda ¿qué? De fornicación, de perversidad. Subrayo lo próximo, por favor, que es uno de los elementos primarios de la cultura donde vivimos. Y la avaricia se ha elevado, se ha sido santificada. Hay una avaricia glorificada en la cultura donde nosotros vivimos. Y si usted y yo no somos cuidadosos y no estamos caminando de la mano del Señor, right, pues muchas veces pues, nos envolvemos en algo que Dios considera de tal magnitud que nos dice que nuestro estilo de vida debe ser ajeno a la avaricia. Hebreos 13, versículo 5, y uno de los 10 mandamientos es: no serás avaricioso, no codiciarás. All right? ¿Ok? Están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, perversidades. Son murmuradores, calumniadores, enemigos de Dios, injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males, desobedientes a los padres, son necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordias. Esos, aunque conocen el juicio de Dios, aunque han escuchado, aunque saben lo que Dios ha dicho sobre el particular. ¿Y qué es lo que ha dicho Dios sobre el particular? Que los que practican tales cosas son ¿qué? Los que practican quiere decir, subraya eso que es importante, los que practican todas esas cosas son los que tienen un estilo de vida caracterizado por estas cosas. No quiere decir que en un momento dado, pues yo murmuré y pues ya yo soy parte de ese grupo. No, si yo tengo un estilo de vida de murmuración, constantemente estoy murmurando, constantemente soy indiferente, no tengo misericordia, soy vanidoso, todo ese sinnúmero de cosas, pues entonces eso me refiere a mí. Pero en determinado momento nosotros podemos actuar en un momento de esa forma. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede con el cristiano que en determinado momento pues, podría, un momento de rabia o de coraje, decir una calumnia? ¿Qué sucede? ¿El Espíritu Santo qué? Nos alerta. Nos dice, no, pecado. Y el gozo de nuestra salvación se disipa, ¿verdad? Y mientras estoy así, mis huesos se consumen. Mientras encubrí mi pecado, decía David, pues mis huesos se consumían, ¿right? Okay. Le afectaba tanto que hasta físicamente le afectaba. ¿Y qué debemos hacer? Debemos que confesar nuestro pecado y arrepentirnos, ¿right? No hay mucha vuelta que darle al asunto, ¿ok? Versículo 32, esos, aunque conocen el juicio de Dios, de que los que practican tales cosas son dignos de muertes, no solamente las hacen, mire qué cosa fea, no solamente las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Feo. 2 Corintios 4:4 dice, esto es, entre los incrédulos, estamos hablando de las mentes que están cegadas, entre los incrédulos son los que no han creído fe en Cristo para salvación, a quienes el Dios de este mundo, Satanás, les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora, es importante, sumamente importante para nosotros tener todas estas verdades. Estas verdades son con relación a la depravación, lo que dice Dios acerca de nuestra depravación, lo degenerados que nosotros sin Cristo somos. Y gloria al nombre del Señor, porque la historia no se acaba ahí, porque hay una doctrina que se llama la doctrina de la regeneración. Right? O sea, pero la doctrina de la regeneración espiritual no va a tener mucho valor, no va a tener mucho peso hasta nosotros que estemos bien claros en cuanto a que esta era nuestra condición. Gloria al nombre de Jesús. 1 Corintios 2:14, otra vez, el hombre natural. ¿Qué pasa con el hombre natural? ¿No qué? No percibe, porque está cegado espiritualmente, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Y para él son qué? Locura. Son locura. ¿Right? Y es de lo que, pues muchas veces, usted y yo, cuando somos visitados por familiares o amistades o lo que sea, pues
algunos nos quieren tanto y son tan sinceros con nosotros que nos dicen, "You're crazy, eso es una locura lo que tú estás haciendo. A lo que tú estás exponiendo a esos hijos tuyos. Dale libertad, deja que se realicen. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que todos los niños en su escuela tengan esto, tengan aquello otro, tengan su iPod, tengan su iPhone, whatever, ¿sabes? Y que tus niños no te... ¿Cómo es eso? Tú los estás maltratando, eso es abuso lo que tú estás cometiendo con esos niños. Eso es una locura lo que tú estás haciendo. ¿Ay? Para el hombre natural, las cosas del Espíritu de Dios son locura. ¿Ok? Y el hombre natural no las puede entender. Aunque quisiera, no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. Y hemos hablado mucho sobre el particular. Y pues una de las cosas que hemos señalado insistentemente es que estas verdades, particularmente lo que acabamos de señalar en este momento del hombre natural, son verdades que nosotros tenemos que traer, sacar de la Escritura y traerlas a nuestro diario vivir. Particularmente, mire todo el mundo para acá, por favor, particularmente cuando estamos en la necesidad de tener interacción consistentemente con personas que no han profesado fe en el Señor Jesucristo y que estamos en la necesidad y en la obligación de compartir con ellos porque son parte de ese círculo íntimo nuestro. Entiéndase, padres, madres, hijos, hijas, esposas, esposos. Right? Y tenemos que tener presente estas verdades, particularmente esto que dice aquí en 1 Corintios 2:14, al momento de lidiar con las situaciones que se nos presentan. Sobre todo el momento de nosotros desarrollar la expectativa de que esas personas que son naturales, para los cuales las cosas de Dios son locura y no pueden entender estas cosas porque se entienden espiritualmente, que es las expectativas que le imponemos a personas que actúen de una forma que es consona, que está de acuerdo con la palabra de Dios. No es que vamos a aplaudir, no es que vamos a decir, ay, qué chévere lo que tú estás haciendo, ¿verdad? Pero tampoco, ¿sabes? Podemos nosotros en nuestra mente pretender que estas personas, ¿verdad? Pues vayan a entender de lo que estamos hablando. Amén. O sea, que debe haber entonces alguna otra forma que Dios quizás tenga en su palabra, que la tiene, de cómo podemos nosotros lidiar con una circunstancia como esa. Alabado sea el nombre de Cristo, ¿ok? All right, una cosa más y terminamos. Nuestras emociones, como resultado del pecado, las consecuencias del pecado, nuestras emociones están desordenadas. Now, todo este desorden va, ¿cómo digo? Ese desorden se va invirtiendo, el desorden se convierte en orden en la medida en que somos transformados de adentro hacia afuera y somos transformados en la medida en que nuestro entendimiento es renovado. Quiere decir que existe la posibilidad de que una persona pueda ser creyente, ¿verdad? Y que aún tenga sus emociones desordenadas. Y tiene lucha con eso, y a veces pienso siento una cosa y después siento otra. Entonces, pues, probablemente si eso es de esa forma, si hay esa inconsistencia, ¿verdad? Es el resultado de que el entendimiento no es renovado, porque el entendimiento renovado transforma de adentro hacia afuera, y una de las cosas que es transformada es nuestra emoción, porque nuestra emoción está sujeta a nuestro pensamiento. Amén. I don't know if it makes sense or not, pero ok. All right, Romanos capítulo 1, versículos 26 y 27, terminamos. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas.
pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Del mismo modo, también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. No, importante que cada uno de nosotros, como cristianos y como padres y como abuelos, tengamos claro qué es lo que enseña la Escritura sobre todo este montón de issues que están siendo promovidos en la cultura donde nosotros vivimos, particularmente con los asuntos de género. Right? Que sepamos qué es lo que dice la Escritura. Y en 1 de Pedro 2:11 dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis. ¿Qué quiere decir abstenerse? Decirle que no, ayunar si usted quiere, de los deseos carnales que batallan contra el alma. Lo que acabo de decir con ayunar no es que la forma de que usted brega con eso es ayunando, sino simplemente diciéndole que no, absteniéndose de esas cosas. All right? So, hay 3 cositas más que queremos hablar, así que la semana que viene pues comenzamos con estas 3 cosas y entramos entonces a la próxima sección, si el Señor lo permite. Este próximo domingo vamos a tener bake sale, por favor, ayúdenos para, ¿verdad? Se están preparando con el propósito de que pues podamos levantar algunos fondos y eso, así que just remember that, ¿ok? Así que los esperamos entonces la semana que viene, el domingo que viene. Vamos a orar un momentito, por favor. Padre, en el nombre de Cristo te damos muchas gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tu palabra nunca regresa vacía, Señor. Es simplemente extraordinario el hecho de que fuiste tú, Señor. Fuiste tú el que nos estabas buscando a nosotros, Señor. Fuiste tú el que nos llamaste a la salvación. Has sido tú, Señor, el que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados, Señor. Fuiste tú, Señor, el que abriste nuestros ojos y nos dejaste ver que lo que por tantos años nos pareció como algo placentero, algo exquisito, algo valioso, Señor, era simplemente la basura hedionda de un vertedero, Señor. Y desde ese momento en adelante provocaste que nos diera asco, rechazo, náusea, el estar expuesto a ese vertedero del pecado, Padre Santo. Así que te alabamos en esta hora, exaltamos tu nombre, sabemos que tú no has terminado con nosotros, pero tu palabra nos da ánimo y seguridad cuando leemos que tú dijiste, Pablo, inspirado por ti, persuadido de esto, de que el que comenzó la obra en nosotros la va a perfeccionar y la está perfeccionando en este momento. Tú, Señor, en esta hora nos estás santificando, nos estás separando de la persona aquella degenerada, depravada que éramos, Señor, y estás renovando nuestro entendimiento, Señor. Así que te damos a ti el crédito, la gloria, y te rogamos que nos des una doble porción de tu gracia, Señor, para poder mantenernos firmes, Señor, y que cuando tropecemos simplemente recordemos que todo lo que precisamos es confesar nuestro pecado, arrepentirnos, Señor, y clamar el perdón que ya tú nos has dado en Cristo Jesús. Conduce nuestros automóviles de regreso a nuestros hogares, prepáranos para el día de mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. All right. Dios los bendiga, familia.